Hola, mi nombre es Valentina Pineda y el día de hoy vamos a hablarles de la Ley 1145 del 2007. Hola, soy Juan Felipe López Tafur y hoy vamos a hablar del Decreto 366 del 2009. Hola, yo soy Julián David Cerón, Resolución 4896 de 1993. Estas tres políticas son las que regulan las acciones de las instituciones, las entidades territoriales y las secretarías municipales para la inclusión de las personas con discapacidad y/o talentos excepcionales. En el artículo 1 de la Ley 1145 del 2007 dice que las normas consagradas en la misma ley tienen como objeto impulsar la implementación de la política pública en discapacidades en coordinación con entidades públicas de orden nacional, regional y local, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad. Esto quiere decir integrar y coordinar la política pública de discapacidad con las entidades públicas de distinto orden, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Para garantizar el cumplimiento de estas políticas se organiza el SND, Sistema Nacional de Discapacidad, como el mecanismo de coordinación de los diferentes actores que intervienen en la integración social de esta población. Estar integrado a todos los sistemas nacionales relacionados con el conjunto de los derechos y garantías de la población con y en situación de discapacidad. Tiene como finalidad aumentar la cobertura y organizar la oferta de programas y servicios para la población con discapacidad y así promover su participación. Las situaciones de discapacidad son aquellas situaciones que pueden afectar a las personas en su diario vivir. No necesariamente tienen que ser personas con discapacidad física. Sin embargo, las personas con discapacidades son aquellas que tienen limitaciones en su actividad cotidiana, ya sea por causa de salud, ambiental, social, cultural, etc. Con esta ley se busca generar una mayor corresponsabilidad social, es decir, que tanto el gobierno como las sociedades civiles y de diversa índole que representan y atiendan a esta población se comprometan activamente en el desarrollo de estas políticas y participen también de ellas. El CND, Consejo Nacional de Discapacidad, se encarga de verificar el cumplimiento de las políticas del SND, así como de asesorar y dirigir a todas sus actividades. Los integrantes del CND deben de ser un delegado del presidente de la República, un delegado de cada ministro, un director del Departamento Nacional de Planeación, 6 representantes de personas con discapacidad y finalmente un representante de las instituciones de educación superior. En el capítulo 4 de la Ley 1145 se disponen los comités territoriales de discapacidad. Aquí dice que en cada departamento, distrito, municipio y localidad distrital debe organizarse un comité de discapacidad cuyo fin es el seguimiento y verificación del cumplimiento de estas políticas a nivel local. El artículo 18 de esta ley establece el 3 de diciembre como el Día Nacional de la Discapacidad. Se centra en el apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con alguna discapacidad o talento excepcional y promueve la educación inclusiva. Artículo 1. Ámbito de aplicación. El decreto se aplica a establecimientos de educación con oferta de educación inclusiva, establecimientos estatales. El artículo 2 de este decreto establece el derecho a una educación pertinente y sin ningún tipo de discriminación. También se define que la discapacidad puede ser de tipo sensorial, físico, cognitivo o afectar la capacidad de relacionarse o comunicarse del individuo. También se establece que las capacidades o talentos excepcionales demuestran un desempeño superior. En este artículo también se habla de los apoyos pedagógicos y particulares que deben brindar las instituciones en cuanto a procesos, estrategias, infraestructura y demás. Artículo 3. Responsabiliza a cada entidad territorial certificada a través de la Secretaría de Educación. Organizará la oferta para la población con discapacidad y/o talentos excepcionales. Primero, determinarla mediante evaluaciones psicopedagógicas la condición de discapacidad o talentos excepcionales. Segundo,
Incorporar la política de educación inclusiva en las diferentes instancias. Tercero, incorporar en los programas de orientación pedagógica producidas por el Ministerio de Educación Nacional. Cuarto, desarrollar programas de formación docente para las instituciones certificadas que tengan población de estudiantes con discapacidades o talentos excepcionales para una inclusión en la educación. Quinto, prestar un servicio técnico y pedagógico para las instituciones certificadas que tengan población de estudiantes con discapacidades o talentos excepcionales. Sexto, mantener y gestionar las instituciones certificadas que tengan población de estudiantes con discapacidades o talentos excepcionales en el ámbito de la infraestructura. Séptimo, gestionar con los directivos rurales los apoyos requeridos para la presentación de las pruebas de estado. Octavo, coordinar con terceros especializados en la prestación de los servicios con el fin de garantizar los apoyos y recursos. Noveno, comunicar al Ministerio de Educación Nacional el número de establecimientos educativos con matrícula de población con discapacidad y población con talentos excepcionales con el fin de ubicarlos y desarrollar los recursos. Entre las funciones del personal de planta de las entidades territoriales certificadas designadas como apoyo pedagógico están las de participar en la revisión y ajuste de los proyectos educativos institucionales, participar en el diseño de propuestas metodológicas y didácticas de enseñanza y aprendizaje. Es responsabilidad de las entidades territoriales certificadas orientar y apoyar los programas de formación docente o en servicio de los docentes de los establecimientos educativos que atiendan a estudiantes con discapacidad o con talentos excepcionales. Colombia diseña estas políticas para la discapacidad en el marco de la Resolución 4896 de 1993 que se establece durante la Asamblea de la ONU. Esta resolución dicta las diferentes normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para la población con discapacidad. Antes de 1980, el término discapacidad era muy médico y no tenía en cuenta la relación con el entorno y con el ambiente. Sin embargo, desde 1981, la ONU empezó a determinar y a relacionar más la discapacidad con el contexto sociocultural y cómo este hacía que las personas impedidas tuvieran ciertas limitaciones que las personas normales no tenían. Por ello, 1981 se consagró como el Año Internacional de los Impedidos. La resolución en sí misma trata de abordar a las personas discapacitadas para que tengan los mismos derechos que las demás personas. También se dan definiciones para la rehabilitación y para la prevención, entendiendo por prevención las medidas encaminadas a impedir que se produzca un deterioro físico, intelectual, psicológico o sensorial que pueda causar una limitación permanente. Y por rehabilitación, al proceso encaminado a que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado óptimo, desde el punto de vista físico, intelectual, sensorial, psíquico o social. En esta resolución hay 3 capítulos. El artículo 1 busca que la sociedad tome mayor conciencia de los derechos de los discapacitados en educación, trabajo, salud y participación. Capítulo 2 habla de permitirles a las personas discapacitadas el acceso a todas las esferas públicas, es decir, que tengan un libre acceso a los establecimientos públicos, que tengan un acceso a la comunicación, un acceso a la información, cualquiera que sea esta, un acceso al conocimiento, un acceso al trabajo digno, un acceso a los subsidios económicos y finalmente que tengan derecho a tener una familia e integridad. Tercero, medidas de ejecución. Información e investigación. Legislación. Política económica. Coordinación de los trabajos. Capacitación del personal, entre otros. Para garantizar la ejecución de estas medidas, es responsabilidad de los estados la obligación de crear las normativas necesarias. Asimismo, como también es su responsabilidad disponer de los recursos económicos que sea necesario. Por último, también se les adjudica la responsabilidad de cooperar
y participar con los diferentes estados que se adhieran a estas normativas. Tengo un bicho caminando por la frente. Tercero. ¿Qué? Mercero. Grabando. Y el día de hoy les vamos a hablar de la ley 1145 del... Estas tres son las políticas que regulan la inclusión. Parasol. Parasol, eso soy yo. Con el fin de garantizar a los docentes... Ay, eso no era. Para que no elabore una manera... Coordinar con terceros especializados en la presentación. Ay, otra vez.